El fracaso de las vanguardias en el siglo XX. Hacia las postrimerías del siglo XIX, la sociedad empieza a sufrir cambios importantes. Esto como consecuencia del largo proceso revolucionario que parte desde la Revolución Francesa y culmina en 1848 con el triunfo de la Revolución Burguesa, dando paso a la nueva sociedad capitalista. Sin embargo, es por muchos historiadores visto que en el lapso que va de 1905 a 1914 es cuando se da la verdadera culminación de esta transformación, una transformación profunda de la sociedad, transformación que está enmarcada en 1905 por la Revolución Rusa, la primera Revolución Rusa que daría paso a la gran Revolución de Octubre de 1917, también en Rusia, y por otro lado, 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Estas dos coyunturas históricas vendrían a marcar profundamente a la sociedad, la vendrían a transformar, a arrojar una sociedad que no se conocía y a una sociedad que viene a percibir la realidad de una manera diferente, completamente diferente, lo cual es relevante para cualquier análisis que tratemos de hacer. En este caso en particular, de las artes, las vanguardias visuales de los inicios del siglo XX. Dicho esto, la pregunta que para mí sería fundamental es ¿de qué forma el arte acompaña estas coyunturas históricas? ¿De qué manera se ven reflejadas dichas coyunturas? ¿De qué manera el arte se adapta? ¿Sufre algún proceso de adaptación? Todo esto teniendo siempre presente que el arte, en mayor o en menor medida, es un reflejo de la sociedad que las produce. Entonces, ¿cuál es el proceso que sufren las artes en estas coyunturas históricas? ¿Y por qué el título del fracaso de las vanguardias del siglo XX? El arte, como la sociedad misma, sufre una fractura profunda con su pasado. Hay una ruptura con la tradición que lo venía formando. En este caso en particular, las artes visuales tienen una ruptura con las tradiciones que lo venían conformando. Pero, ¿cuáles son las razones de dicha fractura? Para muchos historiadores del arte, las razones profundas de esta transformación, de este alejamiento de una tradición, es precisamente la búsqueda de adaptación a la nueva realidad por parte de las artes plásticas. En este intento que tienen las artes plásticas, las artes visuales de inicios del siglo XX, que en realidad son un reflejo de las del siglo XIX, pues fracasan. Y tienen un doble fracaso, según Eric Hobson, por ejemplo, el gran historiador inglés, historiador cultural, historiador del siglo XIX, historiador del siglo XX. Tienen este doble fracaso que él lo enfoca específicamente en dos aspectos. Por un lado, en su fracaso ante la modernidad y por otro, su fracaso ante su propia limitación técnica. Empecemos por el tema de la modernidad. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es un concepto que se acuña a mediados del siglo XIX, concepto que hace referencia a esta sociedad de progreso tecnológico, científico constante, una sociedad que se veía bien representada por las cuestiones tecnológicas, por los aspectos científicos. Mucho de lo que se venía presentando precisamente antes y después de las guerras o de los procesos de guerras son situaciones que nunca antes habían sido vistas por los hombres. Ante esta situación, y teniendo también como uno de sus preceptos la propia modernidad, que el arte debería de expresar su propio tiempo, ¿cuál es este tiempo que tenía que expresar?
el tiempo de la gran ciudad, el tiempo de la máquina, el tiempo de la tecnología, el tiempo de la velocidad. En su búsqueda desesperada por adaptarse a estos nuevos cambios, se podría decir que las artes de Caballete se ven superadas ante estos tiempos vertiginosos, ante estos tiempos que la masa tiene necesidades estéticas diferentes. Ante estas necesidades estéticas de una masa que es la primera vez que puede tener acceso a distintas artes, es decir, en el siglo XIX en realidad el arte estaba limitado a sectores muy específicos. En el siglo XX, en gran medida por aspectos que ya vamos a analizar, como es la alta capacidad de reproducción técnica, las, digamos, satisfacciones estéticas están al alcance de la masa. Ante estas necesidades, como había dicho, de la masa, el arte se ve obligada a buscar esta analogía entre velocidad, tecnología, ciencia, con su propia expresión. Pero, ¿de qué manera encuentra, digamos, estas formas de expresión? ¿Cuáles son los conceptos o la ideología que homogeneiza una tradición o una forma artística, en este caso en particular el de las artes visuales? Pues en realidad ninguna. Es decir, no es extraño que ante esta situación, cuando buscamos una regularidad en los procesos artísticos de inicios del siglo XX, nos sea imposible encontrarla. Encontramos cambios estéticos, cambios conceptuales, casi que cada década o menos. A veces se superponen las distintas, digamos, divisiones artísticas que se hicieron, y en realidad muchas de estas carentes de un concepto o de una ideología profunda. Encontramos desde dadaístas, estridencistas, todos los sismos que podemos mencionar en los inicios del siglo XX son resultado de esta búsqueda desesperada por la adaptación y la presentación de nuevos estímulos visuales más adaptados a las nuevas necesidades. Pero en realidad, si hay algo que las pueda unificar, es precisamente este concepto quizá de la velocidad, o estos conceptos de la velocidad, de la máquina, de la modernidad, de que el arte tiene que expresar su tiempo, en este caso, pues expresar la modernidad. Pero ante esto, el arte se ve limitado. ¿En qué sentido? Y aquí pasamos al segundo gran fracaso, según palabras de Eric Hobson, que es precisamente la limitación técnica de las artes heredadas del siglo XIX. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya había mencionado, este arte de pincel que toma su tiempo, que trata de capturar esencias de momentos, se ve superada ante, en palabras precisamente del propio historiador, grandes espectáculos de movimiento y desarrollo técnico acorde a la velocidad del mundo moderno. Pero, ¿cuáles son estas nuevas expresiones? En primera instancia, podemos mencionar la fotografía. La fotografía como una de las grandes expresiones visuales que vendrían a dar una nueva posibilidad estética que nunca antes se había visto y que por su capacidad de reproducción técnica se podía ajustar perfectamente a las nuevas necesidades de los nuevos tiempos, de la nueva sociedad, que tiene una percepción diametralmente diferente de la vida. Entonces estamos frente a una situación en que la lucha contra la obsolescencia tecnológica por parte de las artes tradicionales, pues se encuentra en clara desventaja y que finalmente la llevaría
a un fracaso a todos los niveles, a nivel ideológico, a nivel conceptual, a nivel técnico, y que si bien hay elementos que después se vendrían a rescatar para un renacimiento con una perspectiva diferente, en ese momento se podría decir que las artes visuales se encuentran realmente perdidas. Ante estos procesos de crisis, el arte tiende a buscar nuevos caminos, como decía el historiador de las ciencias, Thomas Kuhn, buscar nuevos paradigmas. Esta nueva búsqueda de paradigmas da como resultado pues toda la serie de ismos que han sido, en los cuales han sido catalogadas las distintas expresiones de inicio, expresiones plásticas, artísticas, visuales del siglo XX, expresiones que tratan de adaptarse a nuevos procesos de producción, a nuevos procesos de distribución, a nuevos tipos de demanda, a nuevos mercados. Es decir, tenemos un arte cargado de una tradición decimonónica frente a que estaba acostumbrada a los mercados pequeños, limitados, exclusivos, y que ahora se enfrenta a un mercado de masas que exige, como habíamos dicho, ritmos diferentes. Y bueno, ¿cuál es la opción tecnológica que surge para satisfacer estas necesidades estéticas, visuales? En primera instancia, y quizá la más importante, una de las más importantes, la fotografía. Pues esta, por su capacidad de reproducción técnica, es decir, quizá con la fotografía se abre, en palabras de Walter Benjamin, un pensador judío muy importante de inicios del siglo XX, se abre la época de la reproductibilidad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la capacidad de reproducir de forma masificada una técnica específica para la creación de un objeto, en este caso de un objeto artístico. La técnica fotográfica nos permite reproducir la técnica para producir grandes cantidades de una misma imagen o de una serie de imágenes, además a una velocidad a la que jamás se va a poder comparar la del caballete o la del pincel. Y con esto empieza a satisfacer ciertas necesidades. Pero realmente la fotografía es un proceso revolucionario en la medida que también posibilita una de las artes que vendría a cambiar la historia de la cultura visual en el siglo XX y que nos sigue afectando hasta nuestros propios días. Es el cine. La fotografía, como agente revolucionario, provoca otro agente aún más revolucionario, el cual es el cine. El cine, y no las vanguardias, se viene a presentar como el arte más revolucionario del siglo XX. Y esto por muchas razones. Empezando, en primera, por la posibilidad de democratizar las expresiones artísticas visuales. En segunda, por cómo se adapta a las necesidades estéticas de una sociedad masificada, es decir, esta masa que ansía o que está ávida de necesidades de estímulos estéticos. En el cine precisamente es donde los encuentra, además de que encuentra un mensaje mucho más claro que el que podía haber encontrado en cualquier otra arte de otro tiempo o de su propio tiempo. Encuentra un mensaje conciso y claro. También podemos mencionar la posibilidad que da el cine de romper estas barreras entre las distintas artes, algo que ya venían buscando las vanguardias visuales de inicios del siglo XX, pero que habían fracasado completamente. Existieron intentos, mas sin embargo no fueron intentos bien logrados. Sin embargo, con el cine podemos ver estas barreras finalmente libradas. Entonces, por muchas razones, como podemos ver,
el cine se convierte en el arte revolucionario del siglo XX. Con esto dicho, las vanguardias en el orden de las artes visuales vendrían a aprender de mucho del cine. Este cine como el arte más revolucionario que había venido a dotar de suficientes estímulos estéticos y había sido aceptado por las masas porque les daba un mensaje que significaba algo para ellos, pues de este arte revolucionario las vanguardias vendrían a aprender también. ¿Qué es lo que aprenderían? Pues precisamente a que las vanguardias se tenían que adaptar de una o de otra forma a las nuevas necesidades de este gran mercado. En este sentido, pues más pasado la primera mitad del siglo XX, las artes vanguardistas encontrarían un camino. ¿Cuál es este camino? Pues la propagandística. La propagandística para las sociedades industriales de masas. Gente, por ejemplo, como Andy Warhol, se daría cuenta de que el arte tradicional no cabía más en la sociedad de consumo actual y que hacía falta una transformación en la forma en que se producía y se distribuía el consumo estético o los elementos estéticos. Buscar una conexión más directa con uno de los elementos de esta nueva sociedad. Y creo que lo vemos perfectamente bien identificado con el arte precisamente de pop de Warhol, que su búsqueda no es necesariamente estética, es decir, todo tiene una estética, pero no es necesariamente un alto grado estético o un robustecimiento de las cualidades estéticas, sino más bien tener un mensaje claro, altamente reproducible y perfectamente comerciable. Entonces, esto es lo que vendría a aprender, sobre todo parte de las artes visuales, del cine y de la velocidad de la velocidad estética o de consumo estético que nos vendría a proveer el cine y la fotografía. Pero, ¿qué elementos se estaban perdiendo como consecuencia de estas revoluciones tecnológicas, como consecuencia de estas adaptaciones a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades, a las nuevas producciones? ¿Qué elementos estamos perdiendo o los estaban perdiendo en este punto de la historia de las artes? Pues bien, para entender lo que se estaba perdiendo ante esta revolución en las artes o en las formas de proveer de estímulos estéticos a las sociedades, tenemos que tener presente bien los elementos o el elemento que genera el cambio o la diferencia entre expresiones visuales pasadas y las nuevas. Y a mi entender, son dos elementos en particular, o uno, depende de cómo lo queramos ver. Por un lado, estamos ante el enfrentamiento de la reproducción técnica manual, es decir, la reproducción de la obra única, frente a la reproducción técnica mecánica, es decir, la reproducción en masa. Ya hemos identificado muchas de las virtudes que podemos encontrar de precisamente la reproducción técnica masificada o la reproducción técnica mecánica, sobre todo expresada en la fotografía y eventualmente en el cine. Las ventajas pueden ser muchas, pero en un alegato de Walter Benjamin, en su obra titulada precisamente la obra de arte en la época de la reproductibilidad mecánica, hace una apología a estas artes tradicionales. A su entender, uno de los elementos que se están, quitando, haciendo a un lado con las nuevas posibilidades tecnológicas, es la posibilidad del aquí y el ahora en la obra única.
¿Qué podemos entender en este sentido? La autenticidad que representa el producir una obra única, y sobre todo en las artes visuales. Hace hincapié Walter Benjamin, aunque ya podremos discutir, por ejemplo, en la música también se ve este tipo de situaciones. Ya lo discutiremos. Para Walter Benjamin no, porque en esencia la música nace con una necesidad de que se reproduzca no como forma única, sino al momento de que surge una partitura o se transmite una pieza, se espera que se reproduzca en distintos lugares por distintas personas. Es decir, la unicidad queda determinada solo en el momento de la creación de la pieza, pero de ahí eso se reproduce y se reproduce. Pero la obra de arte, no. La obra de arte está pensada para la obra de arte tradicional, la obra de arte visual tradicional, está pensada para la reproducción única, la autenticidad que provee el aquí y el ahora de su creación. Y que también a la vez, y esto es muy interesante, Walter Benjamin le da una carga importante a la durabilidad material de la propia obra. Es decir, esta posibilidad esta posibilidad de duración material de la obra lo dota de un sentido de tradición, de un sentido, de una dimensión histórica, lo cual es muy importante en términos culturales. Es decir, para que una pieza de arte o para que una obra estética trascienda en la cultura, en una sociedad, requiere de este tiempo, y de este tiempo que es limitado. Es decir, que no se pueda volver a reproducir idénticamente. O sea, cuando analizamos una obra única, podemos distinguir entre esa única y otra que ha sido falsificada. Entonces, el momento en el que se pierde materialmente la obra única, se deja un legado histórico. Cuando tiene la posibilidad de reproducirse una y otra vez, esta dimensión histórica se pierde. Esta dimensión con la tradición se pierde. Este vínculo con una cultura, tradición, rito, historia, se pierde, lo cual es grave para Walter Benjamin, puesto que esta dimensión cultural, histórica, tradicional, era lo que dotaba, en términos de Walter Benjamin, de aura a la obra de arte. Por ejemplo, él menciona que en el momento en el que el cine reproduce de manera masificada una puesta en escena, no sé, digamos de Shakespeare, se pierde este elemento de unicidad de la presentación en un momento real único. O bien, en una obra de arte se pierde este elemento de dimensión. En una obra de arte plástica se pierde este elemento de dimensión histórica, lo cual también dotaba de unicidad o de autenticidad de la pieza. Y al perder eso, se pierde el aura, es decir, esta carga histórica y tradicional que hace que cobre una importancia diferente y una dimensión diferente. Por otro lado, podemos también darnos cuenta que ante una sociedad que solo exige estímulos a alta velocidad, estímulos fácilmente digeribles, la obra de arte también se ve limitada en el sentido de que en el pasado requería de un cierto tiempo de concepción para poder capturar precisamente esta profundidad del mensaje de la obra de arte en su propio lenguaje, en el lenguaje pictórico en este caso. En el momento en el que la tecnología posibilita esta masificación, esta reproductibilidad técnica, se pierde este elemento del tiempo y se pierde
esta posibilidad de capturar de manera reflexiva o de manera profunda el elemento artístico, el elemento cultural. En este sentido, Walter Benjamin aboga por un regreso a la reflexión y a las tradiciones de las artes. Hoy en día podemos observar que el cine ha tomado su propio camino. Walter Benjamin estaba hablando de un cine incipiente que precisamente sí, su principal objetivo era democratizar, digamos, estímulos visuales, pero con el tiempo el propio cine también ha ganado su propia dimensión histórica y ha ganado su propia capacidad de autorreinventarse y de generar procesos reflexivos y capturas de la realidad mucho más profundas que al inicio, ¿no? Pero bueno, en alguna medida es comprensible, por ejemplo, cómo las vanguardias, llegando hasta hasta las vanguardias del pop, del pop art, pues en realidad sí pueden ser bien un reflejo de un empobrecimiento de la profundidad del mensaje artístico como consecuencia de la búsqueda de solo reproducir técnicamente una obra de arte con el objetivo de satisfacer necesidades estéticas de poblaciones masificadas. Entonces, con esto quisiera pasar, por ejemplo, a la pregunta: ¿en la música tiene un resultado similar? ¿O qué resultado podemos encontrar en el contexto musical, en este, digamos, desarrollo tecnológico y posibilidad de masificar las obras musicales? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del ámbito musical? Pues bien, en este orden de ideas en el que estamos diciendo que la presencia única queda sustituida por la presencia masiva en relación a las artes plásticas, podría aplicar lo mismo en el sentido musical, es decir, la presencia única del concierto en vivo, de la experiencia directa con la música, queda sustituida por la presencia masiva, por ejemplo, de la reproducción discográfica, que también se da en un tiempo similar, es decir, en los 20 del siglo XX es cuando se posibilita esta reproducción mecánica de la música. Pero según Walter Benjamin, pues la música estaba pensada desde su nacimiento, al menos en la modernidad, es decir, desde que se escribe la música, se piensa como un arte que busca la reproducción técnica. Pero yo considero que hay elementos dentro de la música en vivo, la música directa, que son insustituibles. Es decir, es una gran ventaja que en la época de la reproducción discográfica podamos tener acceso a muchas músicas, que cada vez se democratice más el número de expresiones musicales que existen en el mundo. Hoy en día incluso podemos tener acceso a músicas del otro lado del mundo en cuestión de segundos. Y eso es una gran virtud de estas reproducciones mecanizadas. Pero no podemos sustituir esa experiencia discográfica con la experiencia de la música en directo. Y esto precisamente nos lleva a reflexionar nuestro propio tiempo, en el cual nos hemos visto negados de la posibilidad de disfrutar de la música en directo. Hay una gran pérdida, como bien menciona Walter Benjamin, del aura, de esta unicidad y autenticidad que contiene el concierto en vivo, de esta energía que se transmite
parte del público al artista y del artista al público, esta retroalimentación que se vive, esta energía, este proceso social perdido, es insustituible. Y el disco, por más ventajas que nos pueda traer, pienso que en muchos casos ha restado precisamente a esta exposición de eventos musicales en vivo. Hoy en día no nos queda otra opción más que asumir que no tenemos la posibilidad de acceder a conciertos en directo, a música en directo, a arte en general en directo. Pero gracias a ello nos hace reflexionar sobre la importancia de lo mismo, cuando ahora que lo hemos perdido, se vuelve más necesario que nunca salir y disfrutar de un concierto o de arte en directo. Sin más, quisiera que todos entremos en un proceso de reflexión sobre lo que nos está sucediendo en este tiempo, en el cual hemos perdido toda posibilidad de disfrutar de la unicidad, de la autenticidad del aquí y el ahora en relación con el arte. Si bien nuestra época de reproductibilidad mecánica ha llegado a límites nunca imaginados, tenemos que aceptar que eso evidentemente no sustituye y nunca sustituirá la experiencia en directo con las expresiones artísticas. Como conclusión, podemos decir que el fracaso de las vanguardias a inicios del siglo XX o en el siglo XX mismo, pues fue real, pero parcial. En realidad solo fue parte de un proceso que se vive a través de toda la historia, procesos cíclicos y contracíclicos que terminan por construir nuevas realidades en todas las dimensiones, en este caso en la dimensión artística, en la dimensión de las artes visuales, como hemos visto, se ha reinventado, ha vuelto a entrar en crisis para volver a surgir de formas diferentes, de formas interesantes o no, pero resurge. Entonces, veamos este fracaso solo como un punto de análisis que nos ayuda a entender el comportamiento de nuestra propia realidad en sentido de las artes. Echemos un vistazo a nuestra propia cultura, a los elementos que la conforman y tratemos de entender cuál es su relación con el arte que hoy en día se está viviendo. No son las artes visuales que nos sirvió como una línea guía para esta reflexión, sino en todas las artes. Pensemos en todas las dimensiones de las artes, cómo los eventos y las situaciones de nuestra temporalidad afectan y determinan su propio proceso artístico. Tratemos de entenderlo y tratemos de llevarlo al puerto que mejor nos convenga.